Aunque en estos tiempos que corren ahora mismo hay muchísima gente que se queda en casa de sus padres, también debemos de señalar que hay otras personas que realmente salen de su casa y se independizan de verdad. O sea, quiero decir, pero sí. Luego, por otra parte, está en el que, no encajas como madre. Se te hace grande y realmente no ves que quieras dar un buen avance. No significa por eso que no quieres a tus hijos, pero realmente sí que dudas en haberlos tenido. Pues aunque tengas amigos, aunque tengas todo lo que tengas alrededor, no sientes realmente que quieras ser madre. No encuentras el concepto del por qué has tenido un hijo, y es que aunque te intentes acercar a ellos, sigues pensando que no deberías haberlo hecho, sigues teniendo tus dudas de haberlos tenido. Hay un gran problema y no es un error, porque muchas mujeres, evidentemente, después de haber tenido hijos, el cuerpo cambia, la mente cambia y evidentemente pues nos vemos de otra manera. Realmente se tiende a cuidar menos, aunque hay personas que se cuiden más. Pero hay que entender que cuando una madre empiece a desarrollar ese tipo de sentimientos en el que piensa o considera o simplemente duda realmente de haber tenido sus hijos, esto puede crear a que tengas o que se tenga un comportamiento bastante alejado hacia el pequeño. La madre no prestaría tanta atención simplemente porque, no tiene esa empatía como madre. También debemos recordar que cuando una mujer no se siente a gusto con sus hijos es porque tiene evidentemente un trauma emocional desde muy pequeño. Recordemos que cuando hay padres que realmente no quieren a sus hijos es por esto. No es porque no quieren a los niños, es porque tienen un trauma emocional desde que han sido pequeños, no han sabido o no han podido, por desgracia, buscar o tener ayuda para poder tratar este trauma, y esto ha ido desarrollando un tipo de sentimiento evidentemente de alejamiento, ¿no? De rechazo hacia los niños. El hecho porque evidentemente le vienen memorias de su niñez, evidentemente de sus experiencias, y esto a él lo añade a que puede ser igual, se puede tener, a ciencia cierta se piensa la persona de que no va a saber cómo gestionar sus emociones con esa criatura. Y es que hay que entender que hay muchas personas que tienen este problema, que quieren tener hijos, por ejemplo, y no pueden, y luego hay otras personas que realmente no quieren tener hijos y tienen, y luego está el problema de que las personas pueden tener hijos pero no tienen la capacidad suficiente para cuidarlos o simplemente darles una educación digna, porque la educación no es solamente, ¿verdad?, en lo que se está en el colegio, sino desde casa. Y más que educación, dejarme corregir esta palabra y decir cariño más bien, porque más que educación se tiene que dar cariño, ya que estamos hablando del síndrome de la mala madre. Tenemos que entender que si tienes un sentimiento como el que no llegas o no eres suficiente, si eres una persona que te tiras, por ejemplo, durante 10 minutos pensando en cómo te ha ido el día y el por qué, buscando simplemente los fallos de ese día o de esa temporada en el que estás con tus hijos, déjame decirte que si el niño, por ejemplo, se despierta por la noche para pedirte un vaso de agua, le das un vaso de agua, está bien. Pero si le dices que se levante y lo coja él, y él se lo coge y lo bebe, también está bien. Uno no puede ser mala madre, uno no puede pensar en que o autocriticarse o juzgarse, pues si te das cuenta cuando te juzgas y cuando te criticas no te das cuenta de que realmente lo que estás haciendo es dañarte a ti mismo, simplemente porque estás experimentando ciertos cambios en tu vida, ciertos cambios en lo que son tus horarios, en tus horas de comer, en tus horas de vestir, en tus horas de ducharte. Simplemente has cambiado tu vida, tomando la decisión de querer
ser madre. Por lo tanto, juzgarte no te va realmente a ayudar a entenderte. En vez de juzgarte, piensa realmente que lo único que puedes es hacer lo mejor que se puede hacer. Hay otro problema con las madres y es que especialmente cuando los niños empiezan a crecer y a veces hay que castigarlos, a veces hay que llamarles la atención para que no se pasen de la raya, porque si no esto puede desarrollar un comportamiento bastante poco adecuado también de cara a la sociedad. Y es que es importante entender cuando eres madre y tu hijo hace alguna cosa mal, el no poder tener pena de decírselo. ¿Os ha pasado alguna vez, para estas madres que me estáis escuchando, de que vuestros hijos han tenido un día de estos que, vamos a decirlo, que se ponen pesados y no has parado de gritar, no has parado de correr, pero tampoco has parado de cuidarlos, tampoco has parado de mimarlos, tampoco has parado de hacer la comida, tampoco has parado de ni siquiera poder mirarte en el espejo? Pero cuando llega la hora de dormir es lo peor, pues se pone insoportable, rebelde, le lees un libro, le lees otro y al final acaba llorando. Tu frustración se mete en tu cuerpo. ¿Estás frustrada? Sí, esa frustración que penetra en tu cuerpo y piensas, joder, ¿pero qué he hecho tan mal si lo he intentado hacer todo bien? He intentado dar todo lo que he podido, he intentado hacer todo lo que he podido. O incluso cuando sales afuera, y da igual, aunque les compres algo, vuelven a casa y siguen otra vez, pues evidentemente descontentos. Debemos entender la psicología de un niño es importantemente en que el niño siempre va a pedir, pues estamos expuestos como seres humanos desde pequeños a pedir, a demandar, y es que es algo natural nuestro. Aunque nuestros padres nos pongan evidentemente líneas, no significa que no podemos dejar de pedir. Por lo tanto, el niño siempre va a intentar. Que el niño ya se enfade más o que el niño ya se enfade menos o que el niño ya se quiera poner pesados, porque los niños siempre, y esto todos los que sean padres lo habrán notado, de que los niños siempre intentan debatir, challenge you, como querer sobrepasarte. Pero evidentemente tú como madre estás ahí para poder guiarlo dentro de lo que tú sabes como la vida. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos qué tienen que pensar, pero les podemos enseñar a que son libres de pensar cualquier cosa que quieran pensar, siempre y cuando esta cosa sea beneficiosa para ellos. Ayudemos a nuestros hijos a pensar en cosas beneficiosas. Ayudemos a nuestros hijos o guiemos a nuestros hijos para que entiendan que en el mundo hay muchísima diversidad y variedad, y de que siempre tienen que ser honestos consigo mismos y tienen, sobre todo, lo más importante, quererse a sí mismos para poder seguir atrayendo esa abundancia, ¿verdad? Y poder ser felices ellos mismos. Así que ser madre es duro. El sentimiento de mala madre lo tienen todas las madres. Yo a todas estas mujeres que sois madres y que tenéis 1, 2, 3 y 4, no sé cómo los que hacéis lo que tenéis 2 o 3, pero yo realmente me quito el sombrero con todos vosotros y vosotras, por estar ahí, por tener ese sentimiento, por estar ahí por tus hijos, por estar ahí siempre que ellos se necesiten, por estar ahí incluso hasta que, aunque ellos no se den cuenta de que estás ahí, por lavarles la ropa, por darles cariño, por darles esa caricia y ese beso necesitado, por darles esa advertencia y sobre todo por amarte tú y amarle a él. Espero que este podcast os haya gustado. Si me estáis viendo desde Anchor, me estáis escuchando, desde Anchor, muchísimas gracias. Si me estáis escuchando desde YouTube, gracias también. Si os gusta el podcast, me podríais ayudar dando un like. Y si queréis escuchar más, pues podríais suscribiros a Lights Up Podcast by María MBA. Gracias a todos, chicos. Como siempre os digo, cuidaros, comer bien. Espero que para todos esos, un besazo y un abrazo y muchos saludos y fuerzas para todos esos padres y esas madres, sobre todo que tenemos ese síndrome de que nunca llegamos a nada y de que no se es suficiente. Como siempre, os digo también que nada ni nadie os quite las ilusiones y los deseos que tengáis de hacer, que queréis hacer en la vida. Seguir hacia adelante. Os quiero mucho. Gracias.